digamos. Y lo que les decíamos, en Asunción, la Corte Suprema de Paraguay ordenó ayer al Tribunal Electoral que excluya al general retirado Lino César Oviedo del Padrón Nacional de Electores, ya que fue condenado por el delito de rebelión. Oviedo, sin embargo, sigue realizando campaña como candidato a la presidencia del Partido Colorado. En rigor, lo actuado por la Corte significa que Oviedo tiene sus derechos civiles suspendidos por haber sido condenado a pena privativa de libertad, explicó un funcionario judicial. La medida lo deja sin posibilidad de elegir o ser elegido, agregó. Oviedo fue condenado a 10 años de prisión en el año 98 por haber encabezado un intento de golpe de Estado en el 96 contra el entonces presidente Juan Carlos Guasmossi. El general fue liberado pocos meses después mediante un decreto de su heredero político y actual presidente de la República, Raúl Cubas. Hoy, en la primera plana del país, se pregunta, ¿Quo vadis, Paraguay? Y aprovechamos la presencia del periodista uruguayo Carlos Montero, radicado en realidad en Asunción, que nos visita, ¿verdad?, con motivo de otros proyectos de los cuales también vamos a estar hablando con Carlos para tratar de analizar en muy pocos minutos este complejo rompecabezas que también vive la vida institucional de nuestro país, hermanos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Daniel, gusto de saludarte y también a los escuchas del espectador. En dos palabras, podríamos opinar sobre esta noticia si se respetaran las decisiones y no tuviéramos en cada decisión no solo una interpretación y una contraorden, el derecho de recurrir contra la misma, sino no hubiera normas claras que dijeran termina el proceso, cosa juzgada, ahora se aplica lo decidido. La Suprema Corte de Justicia decidió que finalmente se concretara, quedara firme la sentencia contra Oviedo, y el presidente de la República lo mandó a un oscuro miembro de las Fuerzas Armadas que es el auditor de guerra, quien tiene dormido ahí el expediente, y no aplicó la sentencia, y era una cosa juzgada. Por el otro lado, ahora la Suprema Corte, en la medida de esa sentencia, dice tiene los derechos conculcados porque la Constitución prevé que quien no tenga los derechos, que quien esté preso no puede tener derechos políticos ni ser elegible, tampoco elector. Por el otro lado, el Tribunal de Justicia Electoral dice, señores, yo no reconozco a la Suprema Corte. Entonces, en ese caso, el asunto sigue siendo el sustancial, el político. O sea, hablábamos el otro día en perspectiva que cuando tú tenés un juez que dicta, saca una tarjeta y dices amarilla o es roja, es amarilla o es roja, aunque el jugador proteste y pueda llevar una sanción peor. Pero si de cada gol que se convierte empieza toda una discusión afuera de la cancha, se le tira una piedra en línea, los de la tribuna entran, entonces, o antes, como permitía el fútbol, antes el fútbol permitía que un gol mal cobrado pudiera ser revisto en la liga. Hoy ya no existe para dar ¿qué? Seguridad jurídica. Peñarol Nacional, el equipo que ya sabe si gana o pierde. En Paraguay eso todavía no está definido. ¿Se puede calificar, Carlos, la situación como un golpe de Estado técnico, como dicen algunos analistas? Los golpes de Estado son como las democracias, yo no le admito adjetivos. Las democracias son democracias, de acuerdo que si ponemos a ver la historia vamos a hablar de la democracia aristocrática y hablamos de Grecia, pero no le pongamos porque salimos perdiendo, si querés que te diga. ¿El golpe de Estado es golpe de Estado o no? Hay una Constitución que todas las partes utilizan en su favor cuando le conviene y que no la aplican, no la usan o no la respetan cuando no les conviene. Entonces, hay un valor inmanente que todavía no se ha trasladado a la cultura política, porque no es parte de la evolución de la cultura guaraní, que es la cuestión de Estado, que es la cultura democrática, que es cuando hay organismos definen y lo que puedes hacer es recurrir por las vías legales. Entonces, cuando lo político va antes y alguien es juzgado o no, según quien esté en el poder, esté a favor de él o no, que es el típico caso de Oviedo. Con Guasmossi le iba todo mal en la última etapa, no cuando estaba con Guasmossi, y ahora con Cubas le va todo bien. La justicia, identificada con el otro bando, le está dictando todo mal. Entonces, esa salida solo va a ser política, o vamos a seguir en este juego de yo te sanciono y yo no obedezco, yo te libero y yo te inicio un juicio político, pero tampoco tengo los votos para echarte, entonces tampoco voy a convivir contigo y te bloqueo los proyectos. Eso lleva a un rompecabezas, pero más que a otra cosa, a un callejón sin salida. Ahora, la sanción de no estar habilitado para competir en las internas del Partido Colorado puede ser realmente muy importante. Claro que es importantísimo. En su interés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que es factible, que tiene la mayoría de votos del Partido Colorado, que encarna el imaginario del líder, manda más, que grite todo el mundo cuerpo a tierra, quedaría inhabilitado. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser el momento en que el Supremo Tribunal de Justicia Electoral reconozca a la Suprema o la Suprema sea obedecida por el Poder Ejecutivo?
Carlos, un detalle importante es que, hay que decirlo, Oviedo tiene arraigo en la masa popular, ¿verdad? Claro que sí, pero hablemos de porcentajes. 57% de la población que habla guaraní y castellano, 7% que habla solo castellano y un 37% que habla solo guaraní. Oviedo les habla en guaraní, le habla en los esquemas, como te digo, que fueron educados por 35 años de una dictadura donde pensaba el mandamás. La casa del presidente se llama Muruvillaroga, la casa del cacique. De ahí en adelante tenés todo claro que la evolución democrática va a ser lenta a la medida que se afiance la gente que también sea educada. Y en un país donde los ha condenado la dictadura, no es propia incapacidad, sino los ha condenado la dictadura, a un analfabetismo funcional del 57%, no puedes pretender siquiera la recapacitación laboral para el desempleo. Se está como haciendo democracia al andar en Paraguay. Se está haciendo democracia al andar y pensá que si España... Si Uruguay salió de 13 años de dictadura, no en 2 días, ni pudimos echar a un comandante en jefe como hasta 8 años después de vuelta a la democracia, bueno, en Paraguay que tuvieron 35 años, y todavía con muchas de las características que les quedan como rémora, no va a ser tan fácil, pero están evolucionando, y aclaro, están evolucionando para el país que eran hace 10 años, y su perspectiva es seguir mejorando, pero el tiempo quizás sea enemigo de lo mejor. ¿Cuál es tu pronóstico en el conocimiento de la sociedad, de la política paraguaya? ¿Por qué te inclinarías? ¿Qué podría pasar de aquí en más? ¿Cómo se podría dirimir esta cuestión? Porque este es un hecho que en algún momento se va a tener que dirimir. Lamentablemente, no me especialicé. Podés cerrarle. No podés tirar, digo, no puedo. Seguramente, digo, la mayoría puede pasar o no, estamos hablando del futuro. Hablando del futuro, hay que ver el sí para ver qué podría pasar. Hay una propuesta política, de salida política, como todos decimos, no constitucional, pero sí que permitiría a los sectores políticos ponerse de acuerdo. Ahora, ¿van a actuar con criterio de Estado? Esa es la pregunta. La propuesta es aplicar la sanción. Oviedo va formalmente entre rejas o a la caballería o a su casa, tranquilamente, que es como su casa. Después, por el otro lado, en 7 días llaman un diálogo nacional, que lo convocó la INO y todavía los restantes sectores políticos no se han jugado del todo. Y finalmente, por el otro lado, en 6 meses le devuelven la potestad de indultar al presidente Raúl Cubas, y eso significa la liberación de Oviedo. Sería un acuerdo político. Esa, hasta el momento, es la única salida con futuro democrático para el Paraguay. No estoy diciendo constitucional, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero sin embargo es la única que hay. Lo restante, seguir dando vuelta centrípeta en la crisis. O sea, no centrífuga, sino centrípeta. Cada vez concentrarnos en crisis recurrentes hasta que al final el redondelito sea tan chiquito que explotemos todos. Carlos Montero, periodista uruguayo radicado en Asunción, te agradezco porque además ha sido realmente muy sintético. Yo le pedí que fuera escueto y lo más claro posible en estos pocos minutos para arañar siquiera, ¿verdad?, de la realidad, que es mucho más extensa y mucho más profunda del país hermano. Pero esta integración del Mercosur te ha traído también por aquí con algo realmente muy importante. Es esto que estamos hablando también, ¿no? Esto que nos interesa tanto, las problemáticas de nuestros países. Pero andás metido allí en un proyecto que ya se hace realidad. Desde hace 5 años estamos en un proyecto en el cual buscamos contrapartes y nadie veía la posibilidad de Internet o de la comunicación directa segmentada. Gracias a Dios, 3 años después decidimos hacerlo sobre nuestros hombros. En Paraguay, el país que tenía menos desarrollo de Internet en el Mercosur, tenía en ese momento 8.000 personas. Nosotros lanzamos un servicio de Internet junto con un informativo económico de 6 periodistas. Con uno solventábamos toda la inversión para Internet, que era lo que nadie apostaba. Llegamos hoy a 900 empresarios y profesionales en Paraguay. Los mismos reciben informes a la mañana temprano, al mediodía, pero con toda la prensa para que decían qué quieren leer. Estamos haciendo técnica push, empuje de información. Y de esta forma, sobre el modelo de Paraguay que hoy ha llegado a solventarse con 300 de esos 900 como suscriptores y con un crecimiento muy bueno para este año, pasamos a dar el siguiente paso, que es poner la patita en cada punta del Mercosur. Tenemos una síntesis económica Mercosur, que la alegría es poder lanzarla en Uruguay en este mes de marzo, el 26 de marzo, coincidiendo con el aniversario del Mercosur. Y también ya tenemos nuestra corresponsal desde el 1 de marzo, que va a empezar a preparar lo que se va a conocer gratuitamente por email como la síntesis económica uruguaya. En lo que empezamos hace 1 año y medio en Paraguay, lo vamos a empezar por varios meses gratuitos para que nos ayuden profesionales, estudiantes, universitarios y empresarios a decir qué es lo que necesita el público uruguayo. Ahí estamos en la época de la red, de personalizar y que cada cual, ante ese flujo grande de información, pueda seleccionar qué necesita. Daremos en abril la patita hacia Santiago de Chile, luego trataremos antes de fin de año estar a los 5 países
para hacer, y esta es la visión que quería transmitir, que por primera vez en Uruguay vamos a anunciar el 1 de marzo del año 2000 ser el primer Real Time Mercosur, actualización permanente Fantástico. de la información económica que ya arranca, y queremos dejar nuestro email, si te parece, dale. y nuestra página web. La síntesis económica Mercosur está en www, como la tienen todos, olvídense, síntesis.org, síntesis.org. Ahí tienen nuestra página web, nuestra dirección, montero@sintesis.com.py. Así Se que accede igual a través de la homepage, ¿verdad? Seguramente a la dirección de email y a todos los datos. del y vamos espectador también, Sí, porque sí. el espectador conforma Ok. el grupo de 20 medios del Mercosur que Ok. se controlan para hacer esa razón. Fantástico. Van a tener toda la información en la red y también aquí con motivo, ¿verdad?, ya de la fecha en marzo del lanzamiento, para decir de alguna manera oficial. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Carlos. Carlos Montero estuvo con nosotros. Una breve pausa. Servicio informativo del espectador y hay más. Rompecabezas aquí en el 810. Informa el espectador.